Ya estoy conectada. Buenos días. Vamos a esperar a que se conecten los demás compañeros, ¿va? Oli, sí. Ok. Buenos días. Buenos días. Empezaron a seguirse pasaron de ver. Y él mismo me mandó sus stickers. ¿Qué?
Profe, disculpe, ¿ya pasó lista? No, apenas voy a pasar lista. Estoy esperando que bueno, creo que son todos los que se van a conectar. Dejen y abro el material y ahorita les digo qué onda. 500, 307. Presente, profe. Aún no pasó lista. Bueno. ¿Dónde está? Aquí está. Uso de tecnología. Bien. Bien, paso lista. Amor Marian Arlet. Presente, profe. Ok. Josefina Arano. Presente. Ok. Daniela Baizabal. Josué Casas. Josué Yair. Alexis de Villet. Benny Domínguez. Presente. Brenda Franco. José Ángel Galindo. Juan Ángel García. Presente. José Andrés Gómez. Me dijeron que no había ningún reporte y que no sabían de dónde era esa patrulla que se lo había llevado. José Andrés Gómez. No, Mariel González. Presente. Sabas González. Sí, presente, profe. Jennifer Libreros. Irving López. Presente. Yalit Madrigal. Presente, profe. Apaguen su micrófono. Ok, gracias. Dalai Martínez. Presente. Eduardo Mejía. Marlene Méndez. Jacqueline Molina. Presente. Damaris Montiel. Octavio Pérez. Presente. Eva Estefanía Rivera. María Fernanda Sorcia. Presente, profe.
Estefanía presente. Ok. Ok, Alexander Vargas. Presente, Juliana. profe. Presente. Ok, y Juliana Vázquez. Presente. Ok, bien. Profe, espera, yo no le dije presente. Soy No. Baizabal. Baizabal. Soy la número 3. Ya. Baizabal. Ok, Gracias. bien. Chicos, hoy iniciamos nueva materia. La materia se llama, está largo el nombre. Ahorita les comparto la pantalla. Bien. La materia se llama Antecedentes del Sistema Automatizado Aduanero Integral y Uso de Tecnología Informática. ¿Ok? Como ustedes saben, toda materia tiene un objetivo y el objetivo de esta materia es que cuando terminemos de verla, ustedes podrán utilizar o aprender alguno de los distintos programas que utiliza la aduana o ha implementado la aduana durante, ahora sí que desde que inició, para poder agilizar los procesos aduaneros, principalmente en cuanto a validaciones y pagos de pedimentos. Bien, recuerden que trabajos y tareas, bueno, los criterios de evaluación ya cambiaron. Ahora los trabajos van a tener un peso del 30%, el examen va a valer 20%, productos académicos 35% y la asistencia un 10%. El comportamiento en clase pues también va a tener un valor del 5%. Bien. Ahora temas de examen. Esto lo tengo que modificar porque son del grupo escolarizado. Ustedes van a tener solamente 2 exámenes, el primer parcial y el parcial final. El primer parcial va a ser el 18 de julio. Y el parcial final el 8 de agosto. ¿Ok? Obviamente va a ser la misma mecánica que la materia pasada. Yo les voy a pasar un cuestionario con ciertas preguntas para que ustedes lo resuelvan y les apoye a estudiar. Así también les voy a enviar el material para que puedan irlo estudiando. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? Ninguna. No, ninguna. Ok, bien. Bien, la unidad temática 1 nos dice o habla acerca de la aduana en México antes de la globalización. Por aquí vamos a ver algunos aspectos importantes, fechas muy importantes acerca del comercio exterior en nuestro país. Bien, una de las principales fechas es el 24 de julio de 1986, donde México se integra como el 92º miembro del GATT. ¿Qué quiere decir GATT? Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. Ok. Por allí, si alguno de ustedes no lo sabe, el GATT es el antecesor de lo que hoy conocemos como la OMC, Organización Mundial de Comercio. Anteriormente se le conocía como GATT. Hoy el GATT deja de existir, pero solamente cambia lo que son sus siglas, que cambia de GATT a OMC y obviamente el significado o traducción de las mismas. Obviamente también México, con esto inicia México su entrada o inicios a la globalización. Recuerden que todo país que pertenecía o pertenece a una organización a nivel internacional como lo era el GATT y hoy como se le conoce OMC, debe de optar medidas en cuanto medidas avanzadas y también medidas de agilización en el despacho de comercio exterior en todas sus aduanas, ¿ok? Obviamente estas medidas también lo tienen que establecer todos los países o lo tienen que implementar todos los países miembros. Ahora,
Uno de los principales beneficios o principales acuerdos que se llegaron a obtener con el GATT es la homologación de las tarifas arancelarias. Por ahí ustedes más adelante considero que van a ver o van a trabajar con lo que es la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación o la famosa tarifa de aranceles, en la cual esta tarifa está regulada por la OMC, anteriormente el GATT, donde se estandarizan los criterios en cuanto a fracciones arancelarias, se estandarizan también todo lo que es los nombres de los productos, se estandariza el código alfanumérico y entre otras cosas. Bien. Nos dice que México, al firmar el acuerdo, se comprometió en consolidar sus derechos de aduana a un tipo máximo del 50%. ¿Qué quiere decir con ello? Estandarizar y agilizar todo lo que eran los trámites, tanto administrativos como operativos dentro de las aduanas de nuestro país. ¿Ok? Se procedió también a introducir medidas fiscales en el sistema de lo que anteriormente se le llamaba sistema de licencias de importación y otras medidas no arancelarias. Recuerden que hoy en día a estas licencias de importación se le puede conocer como una patente aduanal que se puede utilizar tanto para importaciones como para exportaciones. Bien. Tenemos también que en la etapa revolucionaria, el cual fue un periodo de 1910 a 1917, nuestro país fue afectado por esta guerra civil en cuanto a en materia de comercio exterior, ya que obviamente, pues recordemos que una guerra, aunque sea de manera local, o es decir, a nivel interna, afecta en cuanto a la producción, en cuanto a la logística y también el despacho de las mercancías. Aunado a esto, se le agrega también la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Donde lo que hizo México de 1911 a 1922 fue que obtuvo una disminución en la recaudación en las aduanas de todo el país. ¿Qué quiero decir con recaudación? La obtención del cobro de impuestos por el despacho de las mercancías. Recuerden por allí que toda mercancía paga tanto un arancel como otros gravamenes en cuanto al comercio exterior, ya sea un IVA, ya sea el arancel, un derecho de trámite aduanero, etcétera. Obviamente, con ello, lo que hizo México fue poner medidas impositivas y la contratación de empréstitos. ¿Qué quiero decir con medidas o políticas impositivas? Poner barreras arancelarias. Bien. También en 1916 se publicó una tarifa arancelaria o la primera tarifa en aranceles, la cual ya traía consigo todo lo que marca, bueno, en aquel entonces se marcaba de acuerdo a las organizaciones a las cuales México estaba adherido. El único producto, ahora sí que prohibido, o el primer producto que se prohibió en una tarifa arancelaria mexicana fue el opio. También se redujeron gravámenes a los artículos, es decir, impuestos o aranceles a los artículos de primera necesidad, es decir, aquellos productos que en aquel entonces se le conocía como productos de la canasta básica. Y se aumentaron los aranceles para aquellos artículos de lujo, el cual incluía oro, obras de arte, entre otros tipos de mercancías que se le consideraban de no primera necesidad. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, ninguna. ¿No? Bien. Ahora, recordemos por allí que México y Estados Unidos siempre ha tenido, pues,
una relación comercial muy estrecha, ya que pues ambos tienen, comparten lo que es una de las fronteras más grandes, una de las fronteras más grandes a nivel internacional. Las chichis chiquitas. Chicos, ¿pueden apagar su micrófono? Ya me están antojando la comida, de verdad. Dormí mal. Tengo hambre, no he desayunado. Y todavía se ponen a hablar de comida, no manchen, se pasan. Pues que acabe la clase, profe, ya vamos a desayunar todo, luego regresamos. Ok, pues, bueno, continuamos, chicos. Bien. Bien, les comentaba que México, antes de la firma del tratado del famoso Telecán, hoy en día conocido como el TEMEC, siempre han tenido una relación muy estrecha en cuanto a comercio exterior. Por allí se dice que nosotros, nuestro país, es el patio trasero de Estados Unidos. Y sí, nosotros le mandamos cosas muy buenas a los estadounidenses o norteamericanos y ellos siempre nos quieren mandar sus desechos, ¿ok? Y eso se ve también en cuanto a todo lo que es el material militar que consume México o que utiliza México, de donde nos los envían, obviamente de Estados Unidos, y son cosas usadas. No crean que son cosas nuevas. Bien, nos dice que durante esta época, obviamente, se pretendió facilitar el comercio entre México y Estados Unidos, pero las relaciones mercantiles entre ambos países quedaron suspendidas por la Primera Guerra Mundial. Recordemos por allí que que Estados Unidos también fue parte de la Primera Guerra Mundial. 1914 y 1918, puestos en práctica sobre el comercio exterior, orillaron al presidente de México a establecer tarifas diferentes sobre el comercio, con el propósito de favorecer a aquellas naciones que no hayan establecido restricciones en su comercio con México. ¿Qué quiere decir esto? Que nos quiere dar a entender que México, sin firmar tratados o acuerdos comerciales con países a los cuales México le exportaba mercancía o le exportaba artículos de primera necesidad o artículos de lujo, esos países tuvieron mucha prioridad en cuanto a la tarifa arancelaria mexicana. ¿En qué aspecto? Recordemos que hoy en día todo tratado trae consigo la disminución de aranceles, ¿ok? Los aranceles, recordemos que son el porcentaje o el pago que va a cobrar nuestro país por el ingreso de mercancías provenientes obviamente de otros países. Ahora, cuando se firma un tratado, un acuerdo comercial, existe una disminución de aranceles. Por ejemplo, si el maíz en nuestra tarifa tiene un arancel del 50%, obviamente, al momento de nosotros tener un tratado o firmar un acuerdo con otro país y ese país nos vende también este maíz, nosotros le vamos a dar una disminución arancelaria del 25% o hasta del 30%. ¿Ok? Ese se le llama beneficio comercial. Ahora, en aquel entonces, en 1914 a 1918, pues obviamente México todavía no firmaba ningún tratado ni acuerdo, pero ¿qué era lo que hacía? Favorecía a aquellas naciones que nos cobraran menos arancel o nos pusieran menos barreras arancelarias para poder comercializar más fácilmente. ¿Ok? ¿Puede repetir lo del maíz, lo que dijo? Ok, bien. Recordemos, repito, cuando se firma un tratado o acuerdo comercial con otro país, se le considera también un país socio, o también como en política se le llama país hermano comercial, qué nombre tan feo, pero bueno. Un ejemplo, si ese país nos dice, ¿sabes qué? Tu mercado mexicano en cuestión de maíz no está abasteciendo a todo tu país. Yo te vendo, un ejemplo, que nos los venda, no sé, ¿qué país les gusta? No sé, Guatemala, un ejemplo. Por ese ejemplo, Guatemala no es productor de maíz. Un ejemplo, que Guatemala nos venda maíz, y obviamente al tener un tratado, un acuerdo ya firmado con el país guatemalteco,
nosotros, si el arancel por la introducción de esa mercancía tiene un 50% en nuestra tarifa, nosotros al tener el tratado o el acuerdo ya firmado, le vamos a cobrar solamente un 30% o 25%. A esto se le llama una disminución de gravámenes o disminución de arancel. ¿Ok? A eso se refiere, o ese es uno de los beneficios, un beneficio comercial que se obtiene al tener firmado un tratado o un acuerdo. ¿Ok? ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Sí, Ok. profe. Bien, y entonces eso era lo que hacía México durante la época de 1914 a 1918, favorecer en materia comercial en cuanto a barreras arancelarias y en cuanto a el pago de arancel por la introducción de mercancías o la compra de esas mercancías a los países que hacían lo mismo con nuestro país, con México. ¿Ok? Bien. 5 de febrero de 1917, una fecha muy importante para todos los mexicanos, se promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿ok? Donde pues prácticamente esta Constitución ya contenía o contempla lineamientos en cuanto a políticas económicas y desarrollo de comercio exterior. ¿Qué quiero decir con ello? Antes de esta fecha, el comercio exterior en México no estaba ¿cómo le puedo decir? No se le estaba dando la importancia y la prioridad que hoy en día tiene. Recordemos que hoy en día nuestro Producto Interno Bruto lo rige o está regido por las importaciones y exportaciones. En aquel entonces no. Recordemos que antes de 1917 o 1918, que era antes de la Revolución Mexicana, pues obviamente México optaba por incentivar el cultivo de la tierra, ¿ok? El cultivo, el trabajo de la tierra y esto se supone que abastecía a todo nuestro país. Pero ¿qué pasaba también? Que se le daba mucha prioridad a aquellos hacendarios o ejidatarios que tuvieran grandes volúmenes o grandes hectáreas de tierra y se les daba mayor prioridad antes que a las personas que trabajaban la tierra. Por eso durante la Revolución Mexicana el lema era la tierra es de quien la trabaja. ¿Ok? ¿Qué quería decir con ello? Que se le diera obviamente antes, no sé, fuera más comunista nuestro país. ¿Ok? Comunista en el aspecto de que se le tratara a todos por igual, tanto a ricos como pobres, a hacendarios como trabajadores, o en aquel entonces también se le conocían como ¿cómo se le conocen no recuerdo, se me fue el nombre, con el cual también se les conoce hasta hoy en día a las personas que se... Latifundista. No, tienen otro nombre. A las personas que se dedican al trabajo de la tierra o viene siendo parecido a algo así como obreros, pero no es obreros. Bueno, ¿Agricultores? podría ser. Campesinos. Bueno, dejemos esa parte, ¿va? ¿Sí me estoy dando a entender, chicos? Sí, profe. Bien, entonces, ya con la Constitución, con la reforma, la Constitución política, la cual sucedió en 1917, se le inicia a dar esa prioridad a nuestra parte del comercio exterior. Y recordemos que hasta hoy en día, pues es prácticamente el pan de cada día. Todo lo que es México prácticamente sin el comercio exterior no podría sobrevivir, ¿ok? Bien. Ahora, en 1918, 15 de febrero, Venustiano Carranza firmó un decreto ley, el cual, recuerden que estos decretos son facultades extraordinarias del Ejecutivo Federal y se publican en el Diario Oficial de la Federación, donde ya crea la figura del agente aduanal. Obviamente entró en vigor el 20 de febrero del mismo año, es decir, 5 días después de su promulgación. Ahora, crea la figura del agente aduanal y regulaba en forma detallada las funciones de quienes actuaban en legítima representación de las operaciones aduaneras. ¿Ok? Es decir, en 1917 ya se contempla en la Constitución Política el comercio exterior y en 1918
prácticamente un año después, se crea la figura tan importante que hoy en día se le conoce como un agente aduanal. ¿Ok? Obviamente, como toda implementación de algo, tuvo obviamente sus detalles por allí. Anteriormente, les cuento, el agente aduanal, pues obviamente se dedicaba, era el único autorizado por la Constitución y también por las leyes aplicables para realizar los despachos de comercio exterior en nombre de, obviamente, de un importador o de un exportador. Anteriormente, las patentes, porque así se le conoce así se le conoce a la autorización que proporciona la autoridad a una persona física para realizar este tipo de despachos, patente aduanal. Anteriormente estas patentes moría el agente aduanal y las podían ceder a algún familiar. Anteriormente también les comento que no era necesario que una persona que obtuviera la patente fuera precisamente, perdón, licenciado en comercio exterior o tuviera conocimientos de logística. Anteriormente se le daba tanto a médicos como empresarios, personas con preparatoria. Todavía hoy en día hay algunos agentes aduanales que tienen patente aduanal, pero las rentan a personas interesadas en el despacho de las mercancías para que no se les pierda. Pero ellos se dedican a otro tipo de trabajo. Por ejemplo, yo conocí agentes aduanales, o sea, no los conocí en persona, los conocí porque eran clientes o son clientes de la empresa donde yo trabajaba. Quiero aclarar ese punto. Que son médicos o se dedican a otra cosa. No precisamente son licenciados en comercio exterior, administración de aduanas o todas las carreras que hoy en día conocemos. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa años después? Creo que eso ya fue a partir del 2000 en adelante. Se quita se reforma esta ley o este decreto, donde todo aquel que quisiera obtener una patente aduanal tendría que hacer los exámenes correspondientes, demostrar obviamente la solvencia económica para poder operar una patente aduanal y también tener conocimientos en comercio exterior, es decir, que tener una licenciatura en materia de comercio exterior. Y también y ya no son heredadas, es decir, muere el agente aduanal, y de hecho eso nos lo indica una de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior que debieron haber visto el cuatrimestre pasado, donde cuando fallece un agente aduanal, la puede obtener, sí, un familiar, pero debe de presentar obviamente el examen correspondiente para poder obtenerlo. Y no es el único candidato a obtenerla. Hay varios candidatos. Quien tenga el mejor promedio de ese examen y tenga o cumpla todos los requisitos establecidos por la autoridad aduanera, será quien se quede con esa patente. Anteriormente no, anteriormente las comprabas, las heredabas y así sucesivamente por generaciones. De hecho, hay un agente aduanal que es, creo que bisnieto o tataranieto del primer agente aduanal que obtuvo esa patente y esa patente fue heredada hasta esta última generación. Ok. Bien. ¿Preguntas, dudas? No, ninguna. Lo de que le renta ahí la patente aduanal sería como si fuera el agente aduanal sustituto. Parecido. Miren, la ley, les quiero aclarar algo. Hay muchas cosas que se hacen a la práctica y la ley no los contempla. ¿Ok? La ley ni siquiera te habla acerca de rentar una patente aduanal. Están los famosos corresponsales, que ahorita les voy a explicar a qué se refieren los corresponsales. Eso tampoco está contemplado ni en las reglas ni en la ley. Por eso les digo, aquí nosotros como mexicanos siempre vamos en contra de la ley, o si la ley no nos los dice, pero tampoco no los prohíbe, pues nosotros lo hacemos, interpretamos la ley como nosotros queramos.
Así somos los mexicanos y me considero, o sea, me incluyo dentro de. Bien, hay agentes aduanales que les comentaba que tienen otro tipo de trabajo o se dedican a otra cosa o no quieren saber nada del comercio exterior, pero obviamente ellos con tal de recibir dinero con esa patente aduanal que ya obtuvieron años atrás, lo que hacen es rentársela a algún, no sé, algún empresario o alguien que tenga conocimientos en comercio exterior para poder trabajarla. Se le llama mandatario, por así decirlo. Todos los despachos van a salir a nombre del agente aduanal, pero quien va a estar siempre al pie del cañón y al frente de la agencia aduanal va a ser esta persona física que se le va a denominar como mandatario, ¿ok? Mandatario representante legal. Él obviamente va a tener toda la relación con los clientes, los importadores, los exportadores, va a asistir a todo lo que dictamine la Cámara de Agentes Aduanales, etcétera, etcétera. El agente aduanal solamente va a recibir su parte por esa renta de la patente aduanal. Chicos, nos va a sacar el Zoom. Nos volvemos a conectar, por favor. No, ya no. Sí, ya. La última conexión y ya, ¿va? Arre. Vale. Vale.